Éxodo 19:5. Dice la palabra: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Señor, te damos gracias, bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Hoy te damos el honor a ti, Señor, porque tú lo mereces, y te pedimos, Señor, que tú nos hables con tu palabra, nos instruyas, Señor, en tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leamos la palabra de Dios para todos. Dice: Ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que dirás a los israelitas. Bien, para este punto, Éxodo 19, el Señor llama a Moisés y organiza con él un encuentro, ¿sí?, en el que se iba a manifestar a todo el pueblo de Israel. Particularmente le dijo a Moisés que iba a bajar el Señor en el monte Sinaí. Como sabemos, este queda en el desierto del Sinaí. Y que allí iba, en efecto, a hablar con Moisés, pero iba a permitir que el pueblo lo escuchara. Mire qué situación tan interesante. Iba a permitir que el pueblo escuchara y percibiera su voz y su manifestación. La única condición en ese momento era que el pueblo se le pusieran unos límites para que en la zona donde él se estuviera manifestando, pues no, en efecto, no se llegara a entrar algún miembro del pueblo y pudiera ser consumido por el fuego consumidor del Señor. Bien, mire cómo nos ambientan la prédica. Bueno, vamos a tratar de seguir. El asunto es que está claro por la Escritura que la convivencia de Dios, el Señor, espiritual con el hombre está imposibilitada porque el hombre, naturalmente, pues en su condición de caído espiritual, pues está en una condición de inmundicia, de pecado, de falta de santificación, falta de santidad, de falta de perfección. En contraposición a eso, Dios el Señor es santo, es perfecto, habita en luz, no hay mancha, no hay error en él, y eso generó que no pudiera ningún miembro del pueblo acercarse. El único que pudiera Moisés, pero no porque fuera santo, sino porque había un mecanismo de justificación y también, podemos decirlo así, de representación, porque él era el encargado pues de tramitar el propósito de Dios para con los hebreos. Entonces Dios le dice: ponles un límite, yo voy a hablar contigo y todo el mundo lo va a escuchar y todo el mundo lo va a ver. Pero claro, la manifestación de Dios fue tan poderosa, usted lo puede leer en versos anteriores, que el pueblo temió a tal punto que se alejaron incluso del límite que Moisés les había establecido. Sí, eran como unos linderos que habían puesto para que nadie traspasara hacia el monte Sinaí, de tal manera que estuvieran seguros allí. Pues el despliegue de poder fue tan fuerte de parte de Dios que el pueblo se replegó aún más por ver el despliegue fuerte, poderoso que hizo Dios en el monte Sinaí cuando el Señor se les manifestó a los hebreos. Note usted, vamos a leer un poquito acerca de eso porque me parece interesante. Aconteció, versículo 16, ahí mismo en el 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte.
y sonido de bocina muy fuerte. Todo esto es una manifestación espiritual. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, mire esta situación, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Por eso es que la Biblia nos dice que el Señor es fuego consumidor. Y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera, es decir, había como vibración, como esa manifestación, ese despliegue fue tan poderoso de parte del Señor que llegó a sentirse, percibirse todas estas cosas. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Mire esta situación. ¿Sí? Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ese es como lo dice la Reina Valera. Bueno, el caso es que este despliegue particular fue, por supuesto, en ese momento y la condición era no me pongan ni siquiera un pie dentro del límite de donde estamos hablando, porque si alguien lo toca, va a venir, o sea, la presencia del Señor en su celo lo va a matar, ¿sí? Porque esa es la santidad de Dios, esa es la separación que hay, ¿sí? Es como que el Señor consume lo que está en pecado, lo que está en caído, lo que está fuera de su contexto celestial, ¿sí? Bajó allí como un momento particular para hablar con Moisés y darles ese despliegue porque aparte lo necesitaban para creerle a Moisés, porque antes de esto dudaban mucho acerca de él, aunque luego uno ve que curiosamente siguen dudando que él era el enviado del Señor y todo. Pero bueno, el Señor se manifestó así, de esta manera, con fuego, como un horno, el monte se estremecía y habló con Moisés. Y fue allí, mis hermanos, donde comenzó Dios a darle a Moisés los 10 mandamientos, el decálogo y las leyes, porque no solamente le dio los 10 mandamientos, sino toda una serie de leyes que a partir del 19 en adelante se van a ir desarrollando en los diferentes libros del Pentateuco, es decir, de Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, ¿sí? Allí se comunicó y le entregó el Señor a Moisés esta situación. Y lo que les dice es bien bonito, porque el Señor no estaba manifestándose para destruirlos, estaba manifestándose para dar cierta reafirmación, confirmación de lo que había prometido a Abraham y que iba a venir sobre este pueblo descendiente de Abraham y que iba a ser el vínculo que iba a haber entre ese pueblo y Dios. Y es ahí donde empezamos, en el 19:5, ¿sí? Ahí fue que empezamos. Entonces le diréis así al pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dios el Señor le está diciendo, presten oído y guarden mi pacto, y ustedes, les dice a los judíos, a los israelitas más exactamente, porque ustedes se preguntarán por qué judíos. Bueno, judíos ya se los conoce así a todo el pueblo de Israel, por supuesto, pero hubo un tiempo que solamente se los conocía como judíos a los de la tribu de Judá, ¿sí? Hoy por hoy, sí, cuando uno habla de judíos, pues habla de toda la nación de Israel. Entonces, más aquí podemos decir a los israelitas. Les dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Mire, el Señor, Dios de los cielos, como lo hemos descrito en más de una ocasión, el Dios que hizo el mundo, el único y sabio Dios, ese, se vinculó con este pueblo de Israel, lo apartó para sí por medio de la fe de un hombre, en este caso Abraham y sus descendientes. ¿Estamos de acuerdo? Y lo separó para sí. Y le llamó para darle esta condición, ser su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué sucede así? ¿Será que solo los israelitas merecían la atención de Dios? Pues posiblemente esa puede ser una pregunta. ¿Será que los israelitas son los únicos que merecen la atención de Dios? No, sencillamente, note usted que los israelitas fueron una descendencia particular
de la segunda oportunidad que le dio Dios al mundo cuando les dio esta segunda oportunidad después del diluvio. A ver, voy a explicarme. La primera oportunidad para la creación que está bajo la mayordomía del hombre, bien, presta atención a esto, la primera oportunidad para la creación que está bajo la mayordomía del hombre se dio ¿cuándo? En el Génesis 1, cuando Dios creó todas las cosas y cogió al hombre y lo puso a gobernar, a someter, administrar la tierra. ¿Sí? Allí estuvo la primera oportunidad. ¿Qué pasó allí? El hombre, lamentablemente, pues en este caso guiado por la mujer, pero lo que importa es que la raza humana desobedeció al Señor en cuanto a una instrucción particular. ¿Cuál era la instrucción? Que de tal árbol no coma, ¿sí? Esa es la primera oportunidad. Entonces, claro, se desencadenó, vino la muerte primero por causa de ese pecado y vino toda una serie de degradaciones que sufrió esa generación prediluviana. ¿Sí? Esa generación prediluviana sufrió esa degradación. Mire que yo estaba haciendo la línea de tiempo y hasta creo que es hasta Noé mismo, que todos podían consultar a Adán, porque Adán vivió lo suficiente para que las generaciones subsiguientes la consultaran. Pero la gente, ¿sí? Algunos tomaron un camino, otros otro. Algunos tomaron un camino de tratar de encontrar esa amistad con Dios, ese compañerismo de honrarlo, y otros tomaron otro camino. Por supuesto, la mayoría tomó el peor de los caminos, a tal punto y a tal nivel que el Señor envió el diluvio en el tiempo de Noé, séptimo desde Adán. Mire qué cosa. A séptima generación después de Adán envió el diluvio el Señor para castigar al ser humano por toda la maldad en la que había incurrido. Hubieron algunos que encontraron gracia delante de Dios, particularmente Noé y su familia, y 3 generaciones antes, Enoc. Perdón, Noé no es séptimo desde Adán, creo que es Enoc es el séptimo desde Adán. El séptimo desde Adán es Enoc, no es Noé. Entonces, el caso es que Noé fue seleccionado para sobrevivir al juicio de Dios, en el que desató su ira sin precedentes, por supuesto, para destruir al hombre por medio del agua, por medio de la gran inundación que hubo en el diluvio, ¿sí? Pero antes sacó a un hombre que anduvo con él, se llamó Enoc. Enoc, séptimo desde Adán, ese sí, este fue transpuesto, este fue tomado de entre la tierra y no lo vieron más. Dios puede hacer todas esas cosas, ¿estamos de acuerdo? Tanto salvar en medio del proceso de destructivo, de castigo, como sacarlo, extraerlo antes. Estas cosas van a volver a pasar según la profecía. Según las profecías bíblicas, va a haber un grupo de personas que va a volver a ser sacada de la tierra un tiempo antes de que venga el juicio de Dios. Ahí les contaba que haciendo la línea de tiempo, uno se da cuenta que si Enoc no hubiera sido sacado de la tierra, él hubiera sufrido el diluvio. ¿Sí? Y pues Dios no lo quiso así, él dijo, antes lo saco. Estas cosas, insisto, van a volver a suceder, se advierte proféticamente que van a volver a suceder. Un grupo de personas va a ser sacado de la tierra justo antes de que venga el juicio de Dios sobre la tierra. Es importante hablar de esto, porque como les hemos venido enseñando y diciendo y hemos venido creciendo en la revelación, lo importante es que sí, Dios es bueno, sí, Dios nos ama. Dios ama, la tierra es de Él y todo lo que usted quiera. Pero hay que entender que Dios tiene un conflicto serio con el hombre. Y es que el hombre no ha querido obedecerle, no lo reconoce. Hoy, por ejemplo, hoy tiene muchísima fuerza estas doctrinas de la evolución, que son muy fáciles de rebatir honestamente. Si ustedes de pronto tienen preguntas acerca de la evolución y de la improbabilidad de la misma, o si tienen dudas, por ejemplo,
acerca de estas cosas, pues nos ofrecemos respetuosamente para aclarar esas dudas, porque nosotros los creyentes del Dios de Israel y los creyentes de Jesucristo no creemos en la evolución. ¿Estamos de acuerdo? Creemos en el creacionismo teológico, el creacionismo de Dios. ¿Sí? Entonces, si de pronto tienen, porque eso es un tema amplio, uno puede entrar a debatir muchísimo sobre ese asunto. Y necesita un espacio de distensión y necesita un espacio de calma para ir trayendo las preguntas. Entonces, si usted tiene alguna, pues creo que ese es mi deber, dar respuesta, y si usted las tiene, las puede traer. El caso es que el Señor Dios tiene un pleito con las personas y radica precisamente allí, de que han escogido por mucho tiempo, en todas las oportunidades que Dios le ha dado al hombre, ha escogido el camino del error. Sí, han habido unos que no. Esas generaciones tienen un trato, por supuesto, especial de Dios. Entonces, note usted, en la primera oportunidad se salva Enoc y se salva ¿quién? Noé y su familia, ¿estamos de acuerdo? Ahí todos los demás que murieron antes del diluvio, pues murieron en sus pecados. ¿Sí? Todos los que murieron en sus pecados, ¿a dónde fueron? Todos los que murieron en el error y sin un redentor, ¿a dónde fueron? Como lo hemos estudiado, ellos fueron a un lugar que se llama el infierno, que está debajo de la tierra. ¿Sí? Allí fueron. Ese lugar se tuvo que acondicionar para recibir a las primeras almas humanas, porque no era un lugar, porque el lugar de los demonios es diferente. Se entiende por lo que uno lee que es el abismo. Es otro lugar, que es una cima con S, creo, ¿sí? Una cima con S, que significa un hueco, una cavidad que separa al infierno del seno de Abraham. Bien importante estas cosas. Todos los que murieron allí, antes del diluvio murieron. Los que murieron por el diluvio también. Y sobrevivió Noé. Y Enoc, que fue sacado. Primera oportunidad. Ahora viene la segunda oportunidad. Dios le dice a Noé palabras similares a las que le dijo a Abraham. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Palabras más, palabras menos, les dijo, arranques desde cero en la tierra. Y allí viene Cam, uno de los hijos de Noé, ¿y qué camino escogió? Con conocimiento, sin conocimiento, seríamos más justos en decir que con conocimiento escogió algo que ofende mucho al Señor, ¿sí? Y es que descubrió la desnudez de su padre. Es decir, el hombre en su condición de caído a veces hace las cosas sin mucho reparar en ellas, sin entenderlas mucho, y las hace y está transgrediendo y ofendiendo el carácter moral de Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Sí, espero estarme dando a entender. Entonces, en el caso de los prediluvianos, ya sabemos lo que pasó, se entregaron a toda suerte de pasiones, hasta los espíritus transgredieron su naturaleza, Génesis 6, hubo cualquier cantidad de transgresiones al carácter moral de Dios por la condición de caídos, porque sin el espíritu la proyección del hombre es el mal, pero es una elección, esto es lo que quiero que usted entienda, es una elección, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que eligieron el camino de lo malo, como hoy el hombre escoge el camino de lo malo y como Cam escogió cómo comportarse con su papá. Lo que sucedió con el papá fue que el papá se lo encontró a Noé embriagado, no sabemos cuánto tiempo después de que se secó la tierra, y Cam fue y lo divulgó. Y se entiende por la connotación bíblica que fue una divulgación deshonrosa, como con el ánimo de denigrar, como de rebajar. ¿Y qué pasa? Que este señor había alcanzado gracia delante de Dios y era escogido para un propósito. Entonces Noé, cuando se levanta, declara unas maldiciones sobre Cam y unas bendiciones sobre sus otros dos hijos, Sem y Jafet. Entonces de allí, en esa segunda oportunidad, ya las generaciones siguieron poblando la tierra. Nosotros descendemos de alguna de esas tres.
¿Estamos de acuerdo? A nivel biológico. ¿Sí? Luego vino otro evento y es el de la división de la tierra, porque en ese momento había solo un continente y solo un mar hasta ese momento, ¿sí? Después del diluvio. Y entonces vino un momento que se llama, que la Biblia refiere con un personaje que vivió en el tiempo en que estas cosas sucedieron, ¿sí? En Génesis 10, 25, dice, ya está hablando por supuesto de después, mucho después del diluvio y después de que la tierra se secara, dice, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. En otras versiones más, digamos, no auténticas, sino como más cuidadosas del lenguaje original, dice, fue dividida la tierra. Y es ahí donde hubo este movimiento de los continentes y se separaron. Allí fue donde hubieron las separaciones. Insisto, esto genera preguntas, todo eso. Yo no me quiero meter tanto en eso como en lo que venimos. Voy a pasar rápidamente por allí. En Génesis 11 sucedió lo de los idiomas, Torre de Babel. Entonces, todo eso es el hombre escogiendo caminos y posiciones que, sabiéndolo o sin saberlo, a Dios, el creador del cielo y de la tierra, le desagradan. ¿Estamos de acuerdo? Sabiéndolo o sin saberlo. Pues escogió, Dios, el Señor, escogió a un hombre que se llama Abraham, que tenía una habilidad especial. ¿Cuál era la habilidad de Abraham? Que era un creyente. Y desde allí el Señor comienza, no desde allí, pero podemos ver que comienza a darse un patrón que ya venía dándose con Noé y con Enoc, pero comenzamos a ver un patrón y es que Dios comienza a relacionarse no con el perfecto, sino con el que le cree. ¿Me está escuchando, iglesia? Entonces Dios ya nos está relacionando, no busca relacionarse con el perfecto de la tierra, sino con el que le cree. Y todos estos personajes le creyeron. Abraham es un ejemplo ilustrativo, grandísimo e importantísimo de fe. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se levanta la simiente de Abraham, que es el pueblo de Israel. A ese pueblo es al que Dios se le manifestó, no porque fueran perfectos, sino simplemente porque se suponía que le creían. ¿Sí? Porque Abraham le creyó, Isaac le creyó y Jacob le creyó. Por supuesto, José también. ¿Sí? Entonces, a ellos es que les dice lo que encontramos en Éxodo 19:5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y entonces desde allí, mis hermanos, Dios el Señor comienza a relacionarse solo con Israel, ¿sí? Solo con Israel. A partir de allí, solamente comienza a relacionarse con Israel. Tal es así que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, les dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Significaba que el trato de Dios, su atención, su cuidado, su protección iba a estar sobre ese pueblo. ¿Le dieron trabajo? Por supuesto que sí. No le creyeron muchos, resistieron su voluntad, eligieron caminos de deshonra al Señor, hicieron ídolos y Dios les dijo que no hicieran ídolos, que no adoraran a otros dioses, en fin, hicieron cualquier cantidad de cosas. Pero el pueblo de Israel siguió siendo especial para Dios. Pero el trato de especial tesoro solo lo recibió cuando estaba bien vinculado con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? En el resto sí los siguió tratando de forma especial, pero también asimismo les daba sus manifestaciones de enojo, de ira, cuando el pueblo se portaba mal. ¿Sí? Y entonces, mire que lo que Dios le pide al pueblo de Israel es que le den oído a su voz. Mis hermanos, eso es lo más difícil. Darle oído a la voz de Dios. Prestar atención a lo que Él dice. Para que uno le preste atención a lo que alguien dice, la persona tiene que estar dignificada, tiene que ser importante, relevante para uno. ¿Sí? Por eso es que la gente dice, para mí que no, nadie me venga a decir.
porque la gente en su orgullo descalifica a todos, al que le da el consejo, al que está a veces encima de él, igual que él o debajo de él. Pero con el Señor, con Dios, no se puede relacionar así. El pueblo de Israel dijo, lo vamos a hacer, pero en la práctica fallaron mucho. ¿Sí? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es decir, Dios el Señor quiere que se escuche su voz, quiere que se escuche sus palabras y que se guarde el pacto. Particularmente en los israelitas, ya sabemos que eso es la ley, las costumbres del pueblo judío, como por ejemplo guardar el sábado, que en este caso es el domingo, el séptimo día de la semana como día de reposo. Eso tenía que ser honrado por ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo, porque en 6 días hizo todo lo que creó y al séptimo descansó el Señor. Por favor, les pido que me sigan en esto, porque muchos de ustedes ya saben mucho de esto, pero esto vuelve a nosotros a darnos explicaciones y reafirmando nuestra práctica de fe. Entonces, ese tipo de cosas tenía que guardar el pueblo, y ahí fue donde falló. En atender y guardar el pacto, en atender y guardar el pacto. ¿Qué hubiese pasado si durante todas las generaciones, imaginemos un escenario perfecto, ese escenario, mientras los seres humanos estemos en la condición en la que estamos, no es posible, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en ningún país donde tú vivas, así sea el más desarrollado, ni en cualquier escenario que tú idealices, ¿sí? Pero imaginemos un escenario perfecto. Imaginemos que Israel todas las generaciones hubiese oído, prestar oído a la voz del Señor y hubiera guardado el pacto. Oiga, si Israel ha sido especial y lo es y sobresale hoy en día, imagínese usted cómo sería eso, ¿sí? Ese pueblo de Israel, que es sobresaliente en muchas cosas, ya lo hemos hablado, ¿sí? Usted puede darse una vueltica por el canal, tenemos una prédica que titulamos El asunto con Israel, alguito de eso toca, ¿sí? Pero no, lo importante es que imagínese cómo hubiera sido. Pero claro, en Israel había intermitencia. Los liderazgos son muy importantes aquí porque el liderazgo toma al pueblo y lo lleva a una condición en el que el pueblo pueda recibir todo el favor de Dios. ¿Me está escuchando? El liderazgo es el responsable de tomar al pueblo de Dios y llevarlo a una posición donde esa persona pueda recibir todo el favor de Dios. Cuando no se da, el problema puede ser o del líder o del pueblo. ¿Sí? Entonces habían líderes en Israel que mientras ellos tenían una conexión con el Señor fuerte y había prosperidad, había paz, lo más cercano pues a la paz. A veces había guerra, pero para reconquistar o recuperar lo perdido es muy diferente que a uno le estén dando a uno dar, ¿estamos de acuerdo? En términos militares. Y luego venía otro rey y otro juez, otro líder, y hacía que se perdieran los frutos de esa consagración. La intermitencia hizo que esas situaciones se repitieran, pero Dios ya se había pronunciado, mucha atención, Dios ya se había pronunciado, había dicho, ustedes serán mi especial tesoro, sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. El Dios creador, el Dios que tiene en su mente lo que nosotros no alcanzamos a abarcar, como las galaxias, como todo el espacio cósmico, como todas las vidas de los seres humanos, los tiempos. Ese mismo Dios, el creador de aquello que el hombre no ha podido replicar, que es la vida, el intelecto, la conciencia, todo eso, ese Dios es que dice, serán para mí mi especial tesoro sobre toda la tierra. Imagínense ese privilegio enorme, ¿sí? Entonces los sacó de Egipto, los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Buenos deseos del Creador. La tierra tenía buenos deseos del Creador, pero por cuestiones que ya hemos venido describiendo, pues no se pudieron llevar a cabo. Entonces, y dice, y vosotros me seréis, en el versículo 6, Éxodo 19, 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, si el israelita
creía, se comprometía, se vinculaba. ¿Usted qué cree cuál sería el trato de parte de Dios? Especial tesoro, propiedad preferencial, pueblo peculiar, así lo traduce otra versión, otra traducción, ¿sí? Un trato bueno, un trato en favor del pueblo, un trato, pero eso no sucedió o no sucede del todo, ¿sí? Hasta el día de hoy la enemistad sigue. ¿Por qué? Aquí ya el problema no es que los judíos o los israelitas son malos, simplemente que nosotros debemos entender qué es lo que Dios busca del hombre. Dios no está buscando que usted sea perfecto, ¿sí? Alguno ya ha de estar sacando la conclusión que, entonces que todo el mundo aguante mis imperfecciones y me dedico a errar y a darle rienda suelta a mis errores. Te vas por ese camino, te vas a enredar tu vida, ¿sí? Procura agradar al Señor en cambio, pero tienes que entender que el Señor no, para promover a una persona, para tener el mejor de los tratos de parte de Dios no se necesita ser perfecto, sino creerle, prestar oído y convencerse de lo que Él me dice a mí. ¿Estamos de acuerdo? Convencerse, eso. Sí. Cuando una persona puede creer, o un pueblo puede creer, es cuando se comienza a vincular a estas cosas de Dios. Ahora, esto perfectamente puede ser referido solo en cuanto a los israelitas, pero ahí es donde nos equivocamos. No, ahora hay una propiedad en la tierra más especial que los israelitas para Dios. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es? Es la iglesia de Cristo. Pero usted es muy atrevido a decir, ¿más especial? Sí, le voy a decir. Israel sigue siendo muy especial, lo es. Y el reloj profético de Dios se mide con los acontecimientos de Israel. Y a través de Israel trajo el Redentor, el Salvador. Pero la iglesia es tan especial que esa condición de reyes y sacerdotes se la quiere dar eternamente. ¿Quiere que lo prueben? Vamos a ver. En Apocalipsis 5:8 dice lo siguiente. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, son seres que están delante de Dios en los lugares celestiales, ¿sí? Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Entonces, imaginémoslo en nuestras mentes, cuando tomó el libro, ¿quién lo tomó? El Cordero de Dios. Los 4 seres vivientes, seres en una escala creacional que nosotros no alcanzamos a comprender, tienen sus aspectos son muy diferentes a lo que hemos visto, ¿sí? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Pero estos 24 ancianos sí tienen aspecto humano, completamente. Todos tenían arpas y copas llenas de oro e incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, mucha atención a lo que está diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El librito es un rollito que tiene el paso a paso del juicio de Dios sobre la tierra en tiempos finales. De tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando de Jesucristo, y con tu sangre, aquí viene, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y ojo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Óigame, ¿quién está hablando? Los 24 ancianos. ¿Sabe qué representan los 24 ancianos en el cielo? La iglesia condecorada, la iglesia que recibe galardón por haber creído el mensaje del Evangelio. ¿Sabe qué le van a decir? Ojalá le vamos a decir a Dios, digno eres de abrir el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La iglesia está en un grado de especialidad para Dios impresionante,
Pero ¿quiénes? Quienes dan oído, lo mismo. Quienes guardan el pacto. Nosotros ya no estamos bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo cree? Esto es poderoso, hermano, ¿sí? Para quien lo cree. Si no, esto pasa así por encima. Otra cosa más que dicen, pero yo te lo puedo demostrar, o sea, con la palabra de Dios, si es que crees que la palabra de Dios es verdad. Con tu sangre, la sangre de Cristo hace que tú seas un pueblo especialísimo para Dios. Tú, individuo, tú, ¿sí? Que vives en pasto, que tienes todas tus dificultades en darle batalla a las cosas de la vida, decepcionándote de muchas cosas, tú que tienes que salir adelante, ponerle el pecho a las situaciones, vivir con dolores, con situaciones, tú, sí. Si tú crees en el mensaje del Evangelio que te dice que si tú crees en Jesucristo eres salvo y guardas el pacto con el Señor, el trato del Señor va a ser especialísimo. ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a dejar de sufrir? No. Eso significa que nuestro destino es inimaginable de bueno y vamos a tener el compañerismo del Padre aquí en la tierra. ¿Le interesa eso, iglesia? ¿Les interesa? Pues cuando hay una persona entre ustedes que se lo cree, que se cree estas cosas, se vincula con el Señor, deja de andar divagando en su corazón, haciendo planes, marginando al Señor, y se ubica y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque mire, cuando uno lo compran, ¿sí? Le pregunta es, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? El Señor pagó un precio por nosotros, y cuando uno lo entiende, uno le dice, ¿qué quieres que haga? Si Dios el Señor, mucha atención iglesia, se manifestara ligeramente como en Monte Sinaí, y comenzar esto a temblar aquí, a humear, la presencia de Dios ya no se manifiesta así. No podríamos estar frente a Él, pero imaginemos que fuera así. ¿Sabe? Usted no va a salir a pensar que su proyecto, lo primero es que se postra delante del Señor y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso le pasó a Moisés y eso le pasó al apóstol Pablo, cuando Dios, el Señor Jesucristo le resplandeció y él iba en su caballo y lo tumbó y él no le dijo, lo llamó, Saulo, Saulo. Y Pablo dijo, vamos a leerlo eso, ¿sí? Hechos 22:6, contando Pablo mismo lo que le sucedió. Aconteció yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Por eso es que nosotros debemos entender que la dimensión espiritual es muy diferente. Nosotros aquí vivimos en todo lo natural, nuestra mente está adaptada a ello. Cuando el reino de los cielos se manifiesta es luz, es poder, es sobresaliente todo lo que se ve. ¿Sí? Mire usted lo que dice. De repente me rodeó mucha luz del cielo y estaban en el mediodía, no es que estaban a medianoche, no. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Una persona que ha creído, ha dado oído, ha prestado atención a las palabras del Señor, es natural que tienda al sometimiento a la voluntad de Dios, que le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y ahí viene toda una serie de cosas. Puede ser que le digas, cree en mí, reconoce mi presencia y comienza la relación. Cuando hay una persona que se lo cree, esa persona pionera comienza a transitar en el favor de Dios, en la gracia del Señor, y sabe una cosa, comienza a generar que se instale la bendición del Todopoderoso en su vida. Cuando esto no sucede de la noche a la mañana, tiene que haber un pionero que esté dispuesto a salir de Egipto, a dejar de tener su corazón en el mundo, en las distracciones del mundo, presta atención, tiene que estar dispuesto a abandonar todos estos ganchos y amarras que tiene el mundo, más en lo emocional que en otro aspecto, e ir en pos de lo que Dios dice. Cuando una persona lo cree,
primera generación lo ve la bendición, segunda lo ve más, tercera lo ve más, cuarta lo ve más. Por eso es que Jacob dijo, la bendición mía fue más grande que la de mis antecesores. Lo dijo Jacob. Ya no los llevo allá porque pues es brincar tanto en versos. Entonces, pero la gente muchas veces no presta oído. ¿Sí? Y tampoco guarda el pacto. Pero no, ese no es el caso de ustedes, porque ustedes han creído el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando usted lo cree, mi hermano, usted pasa de muerte a vida. Solo hace falta vivir lo que nos resta. Agarrados de la mano del Señor, van a venir circunstancias. Usted va a darse cuenta que este mundo va a estar lleno de amarguras y situaciones, así le vaya muy bien, porque somos imperfectos, ¿sí? Pero no te sueltes del Señor, porque tú eres su especial tesoro. Eso es lo que trato de decirles, es su especial tesoro. Eso no es solo para Israel, ahora es también para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros también es. En Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quieres ser bendecido? El Señor no bendice a los perfectos. El Señor bendice a los de fe, a los que escuchan su palabra y la creen. ¿Estamos de acuerdo? A los que creen en su presencia. Si tiene dudas, cualquier cosa, usted puede consultarlas y todo. Pero lo cierto es que la fe, Gálatas 3:9, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y es ahí cuando la iglesia nosotros hablamos de las bendiciones. Uno dice, no, es que Dios me bendijo, me está bendiciendo, Dios nos respalda. ¿Cuándo se da eso? Cuando hay fe para creer y adherirse. Ojo a esto. ¿Estás tú persuadido de las cosas del Señor? Bueno, no, se sorprendería. A veces nuestra adherencia es muy débil. Y les voy a dar este ejemplo. Se hizo un experimento en un colegio cristiano de los Estados Unidos, que si no estoy mal quedaba en el estado de Kansas, donde el profesor les dijo a un colegio cristiano, que por allá hay muchos con esa base, ¿no? Les dijo, voy a traer a un expositor. Este expositor enseña en las universidades de Los Ángeles y en otras universidades renombradas del país, enseña filosofía y teología. Y este personaje comenzó a hablarles a los cristianos, una aglomeración como de 500 estudiantes más o menos. Y comenzó a atacar su fe en un colegio cristiano. O sea, el profesor llevó a supuestamente un ateo, ¿sí? Y comenzó filosóficamente a atacar los fundamentos de la fe. Por ahí alguien salía que las profecías y él se la atacaba. Por ahí salía que la evolución, que la creación y él la atacaba con la evolución. Y al final lo que se puede ver en el grupo de estudiantes es que se quedan sin poder de alguna manera defender su fe, porque es como que se las hace trizas ese personaje. Y luego este personaje dice, bueno, ahora les voy a decir cuál es mi verdadera identidad. Yo soy cristiano como ustedes, pero hago debates con ateos y eso es lo que me preguntan. Y a veces, mis hermanos, si usted tuviera que defender su fe, su doctrina, usted se daría cuenta que su adherencia no es tan grande. O sea, eso que Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ojo, escuche bien, ni tribulación, angustia, peligro o espada, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. Eso decirlo, toca estar muy persuadido, ¿estamos de acuerdo? Pero sí se puede llegar a un altísimo grado de certeza con conocimiento, ¿sí? Sí, sí se puede llegar. Incluso el conocimiento puede llegar
a minimizar todos esos argumentos de los ateos que son, créame, bastante carentes de sustento y son más especulativos que lo nuestro. Nosotros especulamos menos que ellos, ¿sí? Pero siempre va a haber un espacio para nuestra experiencia personal con Dios que nos va a dar testimonio de la verdad. Y cuando una persona alcanza persuasión a ese nivel, persuasión, presta oído, vive dentro del pacto de Jesucristo, mi hermano. Sabes que para Dios no hay nada más importante que tú, si estás en esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Si estás en Cristo Jesús. Tan importante eres que cuando el Señor se proponga castigar esta tierra, te va a sacar antecito. ¿Lo crees, iglesia? ¿Sí? Y mientras vivas, siempre va a haber en la casa del justo señales del favor de Dios, protección. Pero si eres pionero, si apenas estás, tienes que prestar oídos, seguir al Señor, dejar esas amarras del mundo, ir en pos de lo que el Señor quiere para ti. Eso es lo que tienes que hacer, creerlo, ¿estamos de acuerdo? Y vas a ver que va quedando atrás. A veces la gente fallece en ese proceso y sus hijos heredan cierta condición, si así lo quieren, porque cada persona es libre de hacerlo. De modo que los que son de la fe, ¿cuántos de la fe hay aquí? Son bendecidos con el creyente Abraham. Pero tranquilo, mi hermano, yo sé que ustedes y todos pasamos por situaciones difíciles, pero nosotros somos especial tesoro. Si tu fe puede llegar a creer eso por encima de lo que estás viviendo, ya diste un grandísimo paso. Porque a veces la incredulidad está en lo que la circunstancia que nos rodea. Pero yo, ¿cómo va a ser especial si mire lo que me pasa o nos pasa? Créelo y hablamos en unos años. Ve en pos de la voz del Señor. Busca su propósito. Encaja en su voluntad. Pero no una cuestión de ser perfecto, sino por honra a quien dio su vida por ti. Te aseguro, mi hermano, que la vida comienza a dar muestras muy evidentes del acompañamiento del Señor. Y poco a poco y cada vez más. Vamos a orar.